Bienvenidos a Guiando a los Cuidadores, un espacio de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior. Aquí conversamos sobre el significado de lo cotidiano, las relaciones entre padres e hijos y cómo acompañar a los más jóvenes en su transición del colegio a la U. Guiando a los Cuidadores, una oportunidad para educar, transformar y convivir. En este episodio de Guiando a los Cuidadores, te traemos una conversación para llenar el alma, para hablar sin tapujos ni miedos sobre la adolescencia, la rebeldía y la desobediencia. Hola a todos y gracias por conectarse con Cuidando a los Cuidadores. Este es un espacio de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior para que nos acompañemos, aprendamos juntos y encontremos sinergia en común entre todas las personas que nos están escuchando en este momento y nosotros. Hoy quisiéramos arrancar con un tema muy especial y es cómo cuidar de los adolescentes en los tiempos del COVID-19. Y quisimos traer este tema porque finalmente sabemos que todo este proceso de la pandemia, la enfermedad, es probable que nos haya sacado de nuestras rutinas cotidianas, pues de eso que teníamos como costumbre realizar durante todos los días, levantarnos, bañarnos, desayunar, asistir a clases, etcétera. Y esto ha llevado a que muchas otras personas, muchos padres de familia, muchos adultos, no encontremos la manera adecuada de acompañar a estos jóvenes y a estos adolescentes en ese proceso de formación y quizás se nos ha desplazado ese proceso educacional que normalmente estaba asociado a los maestros a la casa y no sabemos qué hacer. Sabemos que no todos están estudiando por internet, que no todos tienen la posibilidad de hacerlo, que hay algunas personas que están estudiando a través de radio, de televisión, de las 172.000 guías que la Secretaría de Educación Departamental envió a varios municipios del departamento de Antioquia. Entonces, este es un espacio en el cual nosotros podemos encontrar algunas pautas que nos van a ayudar a reflexionar como seres humanos y que, si bien no son consejos, son elementos que nos sirven a nosotros para repensarnos, para mirar cómo podemos adaptar y adoptar también todo este proceso a nuestra propia realidad, a nuestra familia, a la manera como convivimos con ellos, a entender esa rebeldía y a veces, no sé cómo lo podrían llamar los papás, como esa grosería, ese ímpetu que tienen los adolescentes y los jóvenes por quizás, como le decía a uno la mamá, por no ver más allá de la nariz. Entonces, digamos que este es un espacio para eso, para reencontrarnos, para fortalecer esa labor tan bella de los padres de familia, de los tutores, de los cuidadores. Hoy tenemos como invitada a Laura Ballesteros. Ella es creadora de la comunidad Alma en Orden y ha sido una estudiosa de constelaciones familiares y psicología sistémica. Yo quisiera darle la bienvenida a Laura con una pregunta, y es para que nos ayude también como a comprender ese ser humano y esas búsquedas que nosotros tenemos de manera constante, cómo podríamos hacer para comprender mejor a los adolescentes que quizás hoy se han alejado de sus clases y de sus rutinas de aprendizaje, lo han dejado de incorporar, no sienten tanta motivación por continuar con sus estudios y esto puede frenar un poquito ese acceso a la educación superior. ¿Qué aconsejarle a los papás? ¿Será que es mejor incorporarlos a esas labores domésticas? ¿O cómo podríamos hacer las dos cosas sin alterar ese propósito o ese proyecto de vida que los jóvenes están construyendo? Laura, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo lo primero que quiero hablarles como mamá también de un adolescente es que de pronto entendamos un poco qué es lo que está pasando con ellos, con cualquier adolescente en cualquier situación diferente a COVID, que esta situación también de cuarentena la complica un poco más. Entonces, la adolescencia es un periodo de rebeldía que es sano y necesario. Lo que pasa es que hemos entendido que la rebeldía es grosería, es fuerza, es agresión, y no necesariamente. La rebeldía es solo aprender a rebelarnos, aprender a cuestionarnos, pero no necesariamente tiene que ser por la fuerza. Sin embargo, este es un proceso que es natural en la maduración del cerebro de estos chicos y debe ser acompañado, no debe ser ni dominado ni acallado, porque muchas veces los papás nos salimos de la ropa con sus reacciones y lo que hacemos es que mediante el miedo, el maltrato o el autoritarismo queremos como frenarlos. Pero hay que entender que
La rebeldía es en los adolescentes más o menos lo mismo que son las pataletas en niños de 2 años. Es algo normal y esa rebeldía solo se van a permitir vivirla los jóvenes que sientan que son amados por sus padres por quien son y no por lo que hacen, por si se equivocan o por si aciertan. Eso les da seguridad y contención. Por el contrario, los adolescentes que son muy obedientes es porque en realidad en el fondo tienen miedo de ser como rechazados o abandonados por sus padres, lo cual en un futuro les va a dificultar hacerse adultos y se van a quedar como en una infancia mental. La obediencia no es un buen valor para un adulto. Un adulto por lo general tiene la capacidad de cuestionar la realidad con educación, obviamente, de manera asertiva, pero no necesariamente sigue ciegamente y sin criterio lo que otros le dicen que hagan. Por eso es muy importante que entendamos que los adolescentes están en esa búsqueda de su independencia, de su propia identidad. Entonces, en esta etapa, que están en un proceso de autodescubrimiento, cuando ya salieron de la esfera de la mamá, que la vivimos hasta los 7 años, cuando ya salieron de la esfera del papá, que la vivimos hasta los 14, nos encontramos con nuestros pares, que son nuestros amigos. En ese momento los amigos son lo más importante y empezamos a rechazar a los papás. Entonces, para los adultos que estamos conviviendo hoy en día con esos adolescentes que también están estresados por esta limitación de poder salir y compartir con esos pares, es importante actuar como adultos, entender que es un proceso de búsqueda normal, que hasta ahora venían como una identidad falsa, que se la habíamos creado nosotros le dijimos cómo ver la vida y cómo vivirla, y ahora ellos en su proceso lo que quieren es descubrir la vida por sí mismos, conseguir y construir sus propias creencias y pues de paso cuestionar las nuestras. Entonces no hay que tomarlo personal, no hay que creer que esto es algo en contra de nosotros porque no hemos sido los papás que ellos esperan. Todos los adolescentes pasan y sufren lo mismo. Entonces ahora, ¿qué pasa? Los colegios y las escuelas, todos los centros de aprendizaje no les estaban dando solamente educación, les estaban dando convivencia con personas de la misma edad, y eso es lo que no está permitiendo la cuarentena. Entonces es comprensible que de alguna forma los jóvenes empiezan a perder interés en el tema de estudio porque solo están recibiendo el concepto académico, y muy pocos adolescentes valoran el concepto académico por sí solo, valoran mucho más todo lo que les ofrece la educación en cuanto a convivencia. Y si a esto le sumamos que que ahora están estudiando, como tú dices, por radio, por televisión, a través de internet, a través de estas guías, esto exige muchísima más disciplina y muchísimo más compromiso. Entonces la idea es motivarlos en la medida de lo posible para que ellos sigan muy conectados, entendiendo que es un reto para ellos y para nosotros, y de alguna forma también integrarlos a las tareas del hogar, porque ahora somos todos viviendo, consumiendo, ensuciando. Entonces empezar a buscar el equilibrio, animarlos pero también incluirlos. Laura, me llama mucho la atención algo que mencionas con respecto a la obediencia, porque culturalmente nosotros teníamos arraigado que el niño que es obediente o que el adolescente que es obediente es el adolescente bueno, es el que va a triunfar, y digo triunfar entre comillas, en la vida, porque no hay un camino o una definición específica de triunfo. Entonces, ¿cómo poderle explicar a los papás, a esos que culturalmente quizás la obediencia sea lo mejor que le pudo haber pasado, tener un hijo obediente, tener un hijo que logre cumplir como con los propósitos que ellos tienen? E inclusive nos hemos encontrado con muchos que dicen haga lo que le digo y logra lo que yo no pude lograr, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos profundizar ahí para también no darle un concepto erróneo a nuestros cuidadores de esa obediencia, sino que la podamos comprender también como ese proceso de argumentación y de reflexionar acerca de lo que el otro demanda de uno mismo como ser humano? Mira, los papás ponemos unas cargas enormes sobre nuestros hijos, y más cuando les pedimos que sean ciegamente obedientes, porque tenemos el niño de mostrar, tenemos el niño fácil, el que todo lo hace según nuestros pedidos, pero ¿dónde está el criterio de ese niño? ¿Dónde está la opinión de ese adolescente? Entonces, en la adolescencia, cuando yo me empiezo a zafar un poquito de mis papás y empiezo a pensar por mí mismo, los papás nos asustamos, porque es que, ¿qué pasa? ¿Por qué ya no hace caso? ¿Por qué no obedece cuando yo le pido las cosas? Y hay que verlo como un logro, tal cual como un niño que aprende a caminar. Es decir, un adolescente que no sepa rebelarse de buena o de mala manera
hay que revisarlo de la misma forma como hay que revisar un niño que no aprende a caminar después del año y medio, porque es un proceso natural del ser humano para ser adulto. Por eso muchos hoy en día tenemos cuerpo de adulto, edad de adulto, pero por dentro seguimos siendo niños obedientes y le obedecemos al jefe, le obedecemos a nuestra pareja, le obedecemos a nuestros amigos y no tenemos criterio. Entonces, a veces es más fácil, claramente, criar niños y adolescentes obedientes que no den mucha lidia, como decimos acá en Antioquia, pero ¿qué pasa si, a ver, a mí me gustaría que fuera así de obediente si tiene una esposa o un esposo que le grita? Me gustaría que fuera así de obediente si tiene un jefe que tal vez le pide que haga cosas indebidas. Entonces es muy importante entender que es un regalo que les damos. Lo que pasa es que no es fácil de vivirlo para los papás, entender que ya no son niños y que ya no nos siguen y que ya ellos tienen sus propios criterios y que tienen que desarrollar su carácter. Claro que sí, entonces, ¿cómo podríamos conciliar con los adolescentes esos espacios para permitir el desarrollo, la formación, el aprendizaje, el juego, la socialización, ese encuentro con el otro, aunque no estemos en este momento saliendo a la calle, dirigiéndonos a nuestras escuelas, ese encuentro con el otro que tiene que ver inclusive con la sexualidad, que también hace parte de la adolescencia, y entonces ahorita no me puedo encontrar con esa persona que yo amo, etcétera? ¿Cómo podríamos conciliar esos espacios con los adolescentes? Antes de conciliar los espacios, lo importante es entender, Irina, que esto es nuevo y diferente para todos. Entonces, si la cantidad de tiempo que estamos pasando juntos es superior a la habitual, pues obviamente ellos se van a sentir sobreprotegidos, vigilados, y en realidad lo estamos haciendo porque estamos todo el tiempo a cuatro ojos encima de ellos. Y lo que hace es que antes la responsabilidad y el cuidado sobre ellos lo compartíamos con los colegios y con los centros educativos. Ahora no, ahora está un papá para un adolescente, antes era un profesor para 30 adolescentes, lo que les cuarta de alguna manera la libertad, los estresa a ellos, nos estresa a nosotros como padres, además en esa lucha cultural porque sean obedientes, y da como resultado una relación muchísimo más hostil entre nosotros. Entonces, entendiendo que las etapas que están viviendo estos chicos adolescentes, que son las que hemos pasado todos para llegar a ser adultos, son confusión, oposición, asociación y diferenciación. A la diferenciación no llegamos muchos porque no logramos precisamente hacernos adultos por todo esto que les contaba antes. Entonces, al estar todo el tiempo con los papás, la oposición o esa etapa, esa fase de oposición se intensifica y los hace rebelarse con más fuerza. Entonces empiezan a cuestionar todo lo que han aprendido, todo lo que los papás decimos, todo lo que nosotros proponemos. A veces lo hacen de buena manera, pero a veces lo hacen con ira y con fuerza. La idea es enseñarles a rebelarse de una manera sana, sin necesidad de usar la agresión. Pero sin embargo hay que valorar, como les decía ahorita, esa rebeldía. Es súper valiosa. La adolescencia que no viven estos chicos ya a esta edad se va a repetir entre los 40 y 50 años, que es la mal llamada crisis de la mediana edad, que nos ha dado a muchos, porque de alguna manera nos sentimos reprimidos en nuestra adolescencia. O sea que entender que hay que permitirles vivir eso en este momento ahora. Bien, ¿qué hay que hacer para nosotros poder concertar eso? Empezar por la empatía. Es vital en este proceso, no actuar como si toda la vida hubiéramos sido adultos, recordar cómo fuimos nosotros de adolescentes, cómo nos sentíamos y cómo hubiéramos querido que nos trataran. Y con base a eso, establecer acuerdos, acercarnos un poco más a ellos y establecer acuerdos entre ambas partes. Entonces, ok, sé que en este momento es muy valioso para ti tu videojuego, tu celular, el televisor, no sé qué otras cosas pues estén consumiendo en este momento los adolescentes en cada una de las casas, pero decirles, podemos concertar. Entonces, mira, dediquémonos 3 horas al estudio, 4, 5, y entonces otras 4 o 5 horas nos dedicamos a otras cosas. Hacerlo equilibrado, pero incluirlos, tomar en cuenta sus opiniones. ¿Qué tal te parece? ¿Necesitas más tiempo? Porque es que ellos ya están en camino a ser adultos, entonces hay que empezar a valorar y respetar ese criterio. Una vez hayamos hecho estos acuerdos, no estar en cantaleta todo el día.
¿Qué hubo? ¿Sí lo hizo? ¿Ya lo hizo? ¿Ya se conectó? ¿Sí lo hizo? ¿Cuántas horas? No, repetir las cosas una sola vez. Cuando estamos repitiendo todo el tiempo como si fueran unos niños, les estamos dejando un mensaje en el inconsciente de que no confiamos en ellos. Y la confianza es vital para que ellos conquisten su independencia. También no estar fiscalizando todo el tiempo lo que hacen y sus cosas, darles un poco más de privacidad, darles un poco más de espacio. Les podemos preguntar ocasionalmente, hola, ¿cómo te fue? ¿Hiciste la tarea? ¿Hiciste la guía? ¿Te conectaste? Ah, bueno, dale, qué rico. Y si se equivocan, permitirles que se equivocan. Qué rico que nosotros podamos acompañarlos a cometer errores, porque finalmente de ahí es donde van a aprender. También acordar, por ejemplo, consecuencias coherentes y anticipadas, es decir, mira, sentémonos, para mí es importante que estudies, entonces te voy a pedir, te vas a conectar 1 hora a estudiar. Si no te conectas, entonces ese día 1 hora no vas a tener celular, o durante todo el resto del día no vas a tener televisión, y que ellos sepan cuál es la consecuencia que les espera cuando no cumplan como con los acuerdos que hicimos, porque a veces los papás en medio como de la rabia y del ofusque, pues ponemos consecuencias que en realidad son muy desmedidas. La idea es que no rivalicemos, hay que tener los límites súper claros, entendiendo que son adolescentes y que algunos de esos límites los van a transgredir. Por eso es importante acordar en familia qué es negociable y qué no. Es decir, en esta casa podemos negociar 1 hora más de televisión, pero no vamos a negociar una agresión. Decidir entre papás y con ellos obviamente cuáles son las batallas que vamos a luchar. Perfecto, Laura. Yo quisiera también, no de manera desligada, sino también yéndonos por ese mismo camino de la conciliación, hacerte una pregunta, y es cómo podemos evitar entonces que esos adolescentes abandonen la educación por esa falta de presencialidad, porque es cierto lo que tú decías ahorita, en la escuela, y cuando digo la escuela me refiero a todo el proceso académico, en media también, nos ofrece esa capacidad de interactuar con el otro, de poderlo conocer, esa compinchería que nosotros llamamos, y hoy pues no la podemos tener. Y quizás eso era lo que más llamaba la atención de los adolescentes para estar en la escuela. ¿Cómo podemos evitar que esos chicos abandonen la educación por esa falta de presencialidad? Bueno, como te decía ahorita, lo primero es la empatía. Si para nosotros está siendo difícil el teletrabajo, por ejemplo, entonces decirles, oye, yo sé que no es tan fácil, yo sé que entendemos más fácil con el profesor al frente, vamos a hacer un esfuerzo desde la invitación, no desde la presión y la obligación de tienes que hacerlo, porque ahí vamos a lo que tú decías ahorita, que a veces los papás ponemos en ellos nuestros anhelos no cumplidos y queremos que ellos hagan y salgan adelante y logren lo que nosotros no, pero también es una decisión de ellos, nosotros les ofrecemos la oportunidad, pero también puede ser una decisión de ellos llegar allá o no. Lo que pasa es que para los papás es muy difícil ver nuestros anhelos puestos sobre ellos no cumplidos. Entonces, decirles, mira, contarles nuestra historia, mira, a mí me tocaba ir hacia la escuela, me demoraba tanto tiempo, esto era lo que me tocaba, tú ahora tienes otra posibilidad, aprovéchala, mira que ahora hay más oportunidades, mira lo que se te está ofreciendo. Y mostrarles como lo que hay después de la barda para interesarlos, pero no de manera obligada ni de manera pues a presión, ¿cierto? Y tener mucha empatía, entender que es que esto es nuevo y diferente para todos y a todos nos está pareciendo, se nos hace raro, nos tenemos que ajustar a una nueva manera. Así es, de hecho lo que mencionas ahorita, que los papás le cuenten a los hijos esa historia de cómo nos tocó también, porque para ninguna de las generaciones ha sido fácil, es algo muy bonito y que quizás a muchos papás les parezca que a los jóvenes no les importa, porque ya terminan los jóvenes diciendo que no, que siempre es la misma historia, que yo no voy a ser como usted, etcétera, etcétera. Pero también yo recuerdo en mi época adolescente que mi mamá me contaba esas historias, y hoy en día, ya en mi adultez, es una de las historias más bonitas que yo recuerdo, y que de hecho fue lo que hizo también como que me encarretara muchísimo con el tema educativo. Entonces es también invitar a los papás a que, a partir de esa empatía que Laura nos menciona, lograr otro tipo de espacios donde esté inmersa la conversación y no siempre el grito o el golpe, el maltrato, etcétera. Y yo quisiera preguntarle a Laura si hay algunos rituales de luz, de bienestar que podamos incorporar en casa para promover la sana convivencia. Y eso no tiene que ver con un tema de religiosidad, sino más con un tema de esa búsqueda del ser, del bienestar.
de cómo logro yo tener elementos en mi hogar que motiven o faciliten el estar bien. Laura. Hola. Mira, no solamente ejercicios, como tú dices, rituales de luz o bienestar, sino que también pueden ser cosas cotidianas, rituales o rutinas cotidianas. Por ejemplo, no podemos desentender que los niños y los adolescentes tienen una energía muchísimo más grande que la que tenemos nosotros. Entonces, por ejemplo, empezar a hacer ejercicio, ojalá en familia, sería algo súper provechoso para que ellos también bajen un poco la tensión, respetar sus espacios de sueño, entender que en este momento ellos necesitan más sueño que los adultos y a veces nosotros nos frustramos mucho porque los vemos durmiendo, y es que el sueño es tan necesario para ellos como lo era para todos cuando éramos bebés. Están en un proceso de crecimiento acelerado y ahí es cuando se activa su hormona. Entonces entender que para ellos es algo necesario, que no es que sea perezoso, que no es que no quiera hacer nada, sino que necesitan, su cuerpo se los pide. Acordar, por ejemplo, espacios en familia concertados, como que no sean negociables, como decía ahorita, por ejemplo, la hora de comer. Todos nos vamos a sentar juntos a la mesa a comer al mismo tiempo, y dentro de dentro de ese momento o ese espacio, crear un ritual de gratitud, por ejemplo, gracias por esta comida, gracias por esta casa, gracias por esta familia, y que cada uno diga algo, invitarlo, no obligarlo. Si no lo hace, está bien. Mira, aprendemos más con el ejemplo que con la presión. Entonces, con seguridad, él va a estar haciendo su ejercicio de gratitud en su mente, aunque por revelarse precisamente a que sean los papás los que motiven este encuentro, pues que no quieran participar. Aprovechar, por ejemplo, que hoy en día a través de redes sociales tenemos una cantidad de prácticas gratuitas de yoga, de meditación, de oración. Poder conectarnos con esas prácticas de bienestar nos ayuda muchísimo a elevar nuestras frecuencias de pensamiento y a poder estar como más tranquilos. Aprovechar este tiempo, por ejemplo, que estamos en casa, para mejorar nuestra comunicación. Hay unos acuerdos hermosos que yo llamo en esta casa, y son acuerdos para todos. Entonces es definir, en esta casa no nos gritamos o no se grita. Y no puede gritar, no puede gritar el papá, ni la mamá, ni los niños, ni los adolescentes, porque no tiene sentido que a mí, que soy adolescente y que estoy empezando a revelarme a todo, me digan que no te grite, pero tú me estás gritando. Entonces el respeto debe ir en doble vía y debe empezar como por el ejemplo. Incluirlos en las comidas. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gustaría comer? Mira, no sé, quiero que aprendamos a hacer pizza. Ok, ven, metámonos, buscamos la receta. Incluirlos en la preparación. Sacarlos también a veces, pero pues con algo que obviamente los motive y los seduzca, porque no todo lo va a lograr. Sacarlos como de esa burbujita en la que están compartiendo con sus pares y invitarlos pues como a ser parte de las preparaciones. Como tú decías ahorita, es valiosísimo contarles nuestra historia. Eso es parte de la empatía. Contarles nuestra historia de quiénes fuimos nosotros como adolescentes, cómo vivimos la adolescencia, cómo nos trataron. Eso, primero, nos acerca muchísimo. Segundo, empieza a humanizar a los papás, porque como los papás somos la figura de autoridad, es como si nosotros nunca nos equivocáramos. Entonces, contarles que para nosotros también fue difícil, y sobre todo contarles los errores que cometimos. Eso es valiosísimo porque les ayuda a ellos o los libera de la carga de repetir historias que nosotros ya, por pues caminos por los que ya caminamos, que quedaron como guardados como secretos. Entonces, mira, ¿sabes qué? A mí, cuando yo era adolescente, me empezó a seducir mucho el alcohol, y en algún momento me alejé del estudio, y después me di cuenta que había sido un gran error. Que ellos vean que nosotros somos tan humanos como ellos y que nos equivocamos como ellos, les da el permiso de decir: gracias papá, yo ya sé que tú lo hiciste así, yo puedo elegir hacerlo diferente. Otra cosa que nos puede ayudar también, que es un ejercicio que para mí es de los más valiosos, es hacer un mapa de sueños, porque los conecta con el futuro. Y entonces, ¿qué es lo que necesitan para conseguir ese carro soñado, esa casa soñada, esa esposa soñada, o ese título soñado? Hay que estudiar, ¿cierto? Entonces, un medio para un fin, hacer un mapa de sueños en familia, pues obviamente que cada quien haga el suyo, también puede ser una práctica muy valiosa, pero yo siento que lo más importante es que esta pausa en la que nos puso el COVID es que nos está invitando a la reunión y a la reconciliación. Entonces, empezar a compartir con ellos desde otro punto. Perfecto, Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado conversando con nosotros, resolviendo algunas preguntas, algunas inquietudes que yo sé que muchos papás en sus casas quizás internamente se las están haciendo, y es cómo lidiar, como tú decías,
cómo lidiar con este adolescente, con este niño, con este chico que no me lo aguanto, cuándo será que abren los colegios, cuándo será que lo puedo cantar y ya tenerlo acá en mi casa más tranquila como he vivido siempre. Entonces, bueno, muchísimas gracias por esta participación y muchas gracias a ustedes por haberse conectado con nosotros y regalarnos este espacio para ingresar a sus hogares. Nos vemos en una próxima emisión. Guiando a los cuidadores, una oportunidad para educar, transformar y convivir.